Hola, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablarles acerca del inventario multifacético de la personalidad de Minnesota 2 en su forma reestructurada. En este video se presenta una introducción general al MMPI-2RF, un instrumento psicométrico ampliamente utilizado en el ámbito de la evaluación psicológica. El contenido se centra en explicar el propósito de la prueba y mencionar a sus autores, bases teóricas y normas de aplicación respetando los lineamientos éticos. Este material tiene fines exclusivamente académicos y no sustituye la capacitación formal ni la certificación en el uso del MMPI-2RF. El MMPI-2RF es una versión reestructurada del inventario multifacético de la personalidad de Minnesota. Se trata de una prueba objetiva que permite evaluar dimensiones amplias de la personalidad y posibles indicadores de psicopatología. Este instrumento busca evaluar de forma objetiva y estandarizada distintos patrones de personalidad y posibles manifestaciones psicopatológicas. La prueba se apoya en escalas desarrolladas mediante métodos empíricos, lo que permite obtener información confiable para apoyar el proceso de evaluación psicológica. A lo largo de su historia, el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota ha sido desarrollado y revisado por distintos autores desde su primera versión. La versión MMPI-2RF fue desarrollada por Joseph Benforat y Auke Telege, quienes realizaron una reestructuración basada en criterios empíricos, reduciendo la redundancia entre escalas y fortaleciendo la claridad conceptual del instrumento. La participación del evaluador. El evaluador tiene que tener un rol activo, ético y de supervisión. Debe establecer también condiciones adecuadas, las cuales deben de garantizar un ambiente tranquilo, cómodo y libre de distracciones. Esto para favorecer la concentración del evaluado y favorecer también la aplicación del instrumento. Para esta prueba existe un requisito de edad, el cual es mayores de edad. Puede ser de 18 en adelante o de 19 en adelante. Un requisito que también se debe de considerar es el dominio del idioma nativo o de la aplicación. También tenemos que comprobar que no haya ninguna discapacidad visual. Esto podemos corroborarlo mediante el diálogo con la persona a la cual se le va a aplicar la prueba, ya que también existe esta versión en formato de audio. Se debe de considerar que cuente con una escolaridad hasta la secundaria. Esto con el fin de que exista un nivel de lectura promedio y una capacidad de comprensión. Si deseamos corroborar estos últimos dos, se recomienda aplicación de otra prueba para poder obtener esta información. Es importante también tener en cuenta que el paciente no vaya bajo el efecto de ninguna sustancia ilícita para que esta prueba pueda ser aún más fiable. Dentro de los materiales con los cuales nosotros contaremos, se va a encontrar el manual, en el que aparecen las instrucciones de aplicación, corrección e interpretación de las puntuaciones que se deberán de seguir para el correcto uso de la prueba. Además, se incluye la fundamentación teórica y la psicometría de la prueba. También nos encontraremos con el cuadernillo, el cual contiene las instrucciones de aplicación para la persona evaluada y los 338 ítems de la prueba. Es un material no fungible, esto es, que se reutiliza en cada aplicación. La persona evaluada deberá anotar todas sus respuestas en la hoja de respuestas, sin anotar nada dentro de este cuadernillo. En la hoja de respuestas se deberá anotar tanto las contestaciones como datos identificativos requeridos. Una vez finalizada la prueba, el evaluador deberá revisar que haya rellenado correctamente todos los campos identificativos, que se haya anotado adecuadamente las contestaciones de cada ítem y que el número de elementos omitidos sea el menor posible, dando su efecto en la corrección e interpretación de la prueba. En aquellos casos que lo estime oportuno, el profesional podrá instar al examinador a dar la respuesta de los elementos omitidos. Actualmente esta prueba cuenta con dos maneras de calificarse. Una puede ser con el formato físico y las plantillas,
y el otro puede ser en línea mediante un acceso para poder entrar a la página web de manualmodernoevaluación.com. Recomendaciones generales previas a la aplicación del MMPI 2RF. Es importante considerar en primer lugar la pertinencia de la prueba, que el entrevistado tenga más de 18 años y que comprenda el idioma. Explicar el propósito y objetivo de la evaluación, aclarar que no es un examen. El consentimiento informado, informar sobre la confidencialidad y resolver dudas. Las condiciones personales del evaluado, que no esté bajo efecto de sustancias o que se encuentre mal físicamente. Brindar instrucciones claras, leer textualmente las instrucciones y que el evaluado entienda el formato y recordarle que responda con honestidad. Y finalmente supervisar y que el examinador esté disponible ante cualquier duda. Finalmente, las condiciones de la evaluación en cuanto a lugar, tiempo y preparación. Es importante que el lugar donde se aplique la prueba sea tranquilo, con buena iluminación y ventilación y sin interrupciones. El tiempo de aplicación deseable es de entre 35 y 50 minutos. Y preparar anticipadamente los materiales necesarios como el cuadernillo, hoja de respuesta, lápiz o pluma, el manual y las claves de corrección. Parte también de las funciones del evaluador es dar instrucciones claras, es decir, explicar de forma sencilla cómo responder, verificando que el sujeto haya comprendido antes de iniciar la prueba. Motivar sin influir. Esto quiere decir que podemos alentar al evaluado a continuar, pero sin dirigir las respuestas ni interpretar durante la aplicación. Supervisar continuamente. Debemos observar el comportamiento si hay dudas, cansancio o actitudes que puedan afectar los resultados de la prueba. Resolver dudas durante el procedimiento, pues aclarar también aspectos técnicos, como por ejemplo el cómo marcar las respuestas, pero sin sugerir el contenido. Registrar incidencias, anotar conductas relevantes, siempre tener a la mano un cuadernito, una hoja, si se observa resistencia, ansiedad, fatiga, rapidez excesiva, etc. Y dado que estas conductas también pueden influir en la interpretación de la prueba. Mantener neutralidad y ética. Siempre evitar los juicios, las presiones o los comentarios que puedan alterar la respuesta del evaluado y asegurar condiciones de validez, es decir, verificar que el sujeto esté en condiciones adecuadas, es decir, sin interferencias, que tenga también la comprensión lectora suficiente, etc. Procedimiento e instrucciones de aplicación. En el apartado A tenemos la preparación. Nos dice aquí verificar que el evaluado cumpla con los requisitos, es decir, con la edad, comprensión, condiciones cognitivas. En el segundo lugar tenemos preparar el material necesario, todo con tiempo, asegurar un ambiente adecuado, que sea en silencio, que tenga buena iluminación, que tenga comodidad. En el apartado B tenemos la explicación inicial. Aquí pues es indicar el propósito general sin inducir respuestas al evaluado, explicar que no hay respuestas correctas o incorrectas, señalar que debe responder con toda la sinceridad del mundo y aclarar que puede preguntar dudas sobre el procedimiento, cualquier duda que tenga, que la externe, porque eso es necesario para que a la hora de estar contestando, pues fluya de una manera más armoniosa. En el apartado C tenemos ya las instrucciones específicas, que son leer cada reactivo y responder según lo mejor lo describa, marcar solo una opción por ítem, responder todos los reactivos, evitar que las omisiones, que se pasen reactivos y trabajar a su propio ritmo, pero sin detenerse demasiado. Y en el caso de esta prueba, las respuestas suelen ser verdadero o falso y se enfatiza también la importancia de la honestidad y la consistencia de sus respuestas. De la supervisión durante la aplicación, pues nos habla también de que el evaluador debe permanecer atento, pero sin interferir. Detectar los signos de fatiga, las respuestas al azar, el desinterés o la prisa,
brindar apoyo, pero solo en aspectos técnicos, es decir, cómo se responden las respuestas, y a lo mejor tienen dudas en si se talla, se encierra. Solo en esos aspectos se debe de brindar la supervisión sin inferir las respuestas. Y además que el manual también señala la importancia de mantener un ambiente tranquilo, como ya lo he explicado antes, para que eso también favorezca la concentración. Si es un ambiente con mucho ruido, pues se hace más difícil este punto. En el apartado E de finalización debemos de recoger el material, verificar que no haya respuestas en blanco y registrar las observaciones relevantes de la conducta del evaluado durante la aplicación de la prueba. Y ya en síntesis, el evaluador no solo aplica la prueba, sino que garantiza su validez mediante las condiciones adecuadas que ya hemos visto antes, las instrucciones claras, la supervisión neutral y el registro de las conductas que se observen. El procedimiento, por su parte, también debe ser estandarizado en caso de que se aplique a más personas, y esto pues para asegurar que todos los evaluados reciban las mismas instrucciones y condiciones durante la aplicación de esta prueba.